Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya está con nosotros en la línea telefónica y le agradecemos enormemente a Hamlet García Almaguer que nos tome esta llamada. Sabemos que estaba asistiendo en estos momentos a la sesión en el Senado de la República, donde se está declarando este procedimiento formal de aprobación de la reforma, pero tenemos mucho interés en conversar con él, pues para despejar muchísimas dudas que siguen existiendo. Queremos saber qué es lo que sigue, pero también todavía despejar muchas dudas e incluso algunas, pues me parece, algunas mentiras, algunas denuncias bastante serias, como que se acaba prácticamente la democracia mexicana con la aprobación de esta reforma al Poder Judicial. Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte y también a Jesús y a toda la audiencia. Pues muy felices de que ya se haya realizado aquí en el Senado de la República el cómputo de las legislaturas. Anoche, pues ya de madrugada prácticamente terminó de votar también el Congreso de nuestro estado, de Jalisco. Sí. Ya se habían conseguido los 17 votos, pero de todas maneras a mí me parece adecuado que la legislatura se pronuncie y sobre este punto pues aclarar qué podían hacer y qué no podían hacer los congresos locales. Mira, cuando el proceso de reforma arrancó con la iniciativa, pues la dictaminación correspondió a la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Ahí pasó por la comisión de puntos, se hicieron más de 100 modificaciones, luego se subió al Pleno, ahí también se realizaron modificaciones, fueron 3, y luego al Senado, tanto en comisiones como en Pleno. En estos 4 órganos, en estas 4 instancias, cada diputada, cada diputado, cada senadora, cada senador, tenían la facultad de promover modificaciones a través de un sistema que se llama reservas. Son objeciones particulares a artículos. O de rechazar en su caso el proyecto, ¿no? Ahora, en las legislaturas locales no existe ninguna facultad para modificar el contenido. Es solamente aprobarla o rechazarla. Locales, exactamente, es decir, sí o decir no. Porque por ahí hay algunas objeciones de la velocidad de la discusión. Entonces, es un asunto muy sencillo. No requieres tanta profundidad en el análisis de cada artículo porque no tienes las facultades para modificar el texto. Lo único que tienes que hacer es una valoración general y entonces ahí determinar sí o no, que fue lo que ocurrió ayer en el Congreso del Estado y en otras entidades federativas. Y además hoy el presidente del Senado de la República, Fernández Noroña, anunció que va a esperar a las demás legislaturas estatales para que también emitan su voto y entonces ya enviarlo a la Cámara de Diputados, porque habrá algunos que ya habrán votado, pero no han remitido todavía aquí el oficio o el documento. Entonces hará un corte al rato a las 6 de la tarde, que es cuando está convocada la Cámara, y ahí ya se hace el cierre y la declaratoria. Entonces sí es muy probable que se envíe hoy mismo al presidente de la República, él la publique mañana en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto la reforma entre en vigor el próximo 16 de septiembre. Es correcto. Ya será una determinación del Ejecutivo, si hacerlo en una versión matutina o vespertina, mañana, en una edición, digamos, especial o extraordinaria del Diario Oficial de la Federación, y ya veremos si es 15 o 16, pero sí tendremos un mes patrio con reforma. Ya con reforma. Ayer en la discusión del Congreso del Estado, me llamaron mucho la atención los discursos muy buenos, tanto de María Padilla como de Mara, diputadas locales. Y Mara Robles, redondeando los números, pues hablaba de entre 66 y 70% de actos de nepotismo dentro del Poder Judicial en el estado de Jalisco. Entonces también es relevante, porque lo que va a buscar esta reforma pues es precisamente limpiar de nepotismo tanto al Poder Judicial local como al federal. Bueno. Así es. Hamlet, me gustaría, te he escuchado en otras entrevistas y creo que ha sido muy claro en las explicaciones que da sobre el contenido, que sí es y que no es esta reforma, porque luego hay muchas exageraciones. Voy a empezar justamente por lo más exagerado. Lo dicen incluso intelectuales de cierto peso, no por ello es que sean respetables, pero sí de cierto peso, como Enrique Krauss, Aguilar Camín y otros, que con esto se acaba la democracia en México, que ya se elimina la división de poderes. ¿Qué dirías a esta acusación bastante grave, pero que se ha señalado con insistencia por parte de los opositores a esta reforma? No, pues no hay ninguna afectación para la democracia, al contrario, se refuerza con la posibilidad de que el pueblo de México opine, vote sobre quiénes van a ser sus ministros, magistrados, jueces. Eso es relevante también. Y además aclarar que cada legislatura local, cada constituyente local, tiene un plazo de 180 días a partir de la publicación para hacer su propia reforma judicial a nivel estatal.
En el caso de nuestra Constitución de Jalisco, para modificarla se requiere el voto no solamente del Congreso, sino de la mitad más uno de los ayuntamientos representados en los cabildos. Entonces, esta discusión sobre la reforma judicial va a permear hasta el nivel de los regidores. ¿Por qué hasta el nivel de los regidores? Porque en cada pleno del ayuntamiento, de los 125 que tiene nuestro estado, Ajá. se tendrá que dar este debate para hacer la reforma constitucional local. Tienes razón. Dentro de estos 180 días. Exactamente. Ahora, pues se señala que dos poderes, en este caso el Ejecutivo, que se ejerce de manera unipersonal el presidente de la República, se pusieron de acuerdo junto con el Legislativo para atacar al otro poder, y la versión de que probablemente se elimina la división de poderes o se somete al Poder Judicial, supuestamente es porque ahora se partidizará la elección de ministros, magistrados y jueces, y como Morena y Aliados tienen mayoría, supuestamente tomarán control de este poder. ¿Qué garantías o qué candados hay de que esto no ocurrirá, Hamlet García? Bueno, son varias. La primera tiene que ver con la facultad de proponer, digamos, a las candidatas y candidatos. Y ahí es un sistema autónomo, es un sistema individual. Va a haber una consulta que se tiene que publicar dentro de los próximos 30 días, una convocatoria, y en esa convocatoria se va a establecer pues los plazos y los requisitos para aspirar a ser juez, magistrado, ministro, y va a ser una convocatoria abierta. Pues cualquiera que estime que reúne los requisitos, la capacidad, la experiencia para ser juzgador en el país, se va a poder anotar. Ahí pues no hay un control partidista. Después pasará por el filtro de comités técnicos en cada uno de los tres poderes, y finalmente pues hará una depuración para que ahora sí ya estos poderes puedan nominar, y al final, en un cuarto paso, pues será el pueblo de México el que decida quiénes se quedan con los espacios como juzgadores. Comentar también nada más una duda, Hamlet. ¿Sí habrá requisitos como de capacidad, de experiencia, o qué requisitos tendrán que tener quienes sean aprobados por estos comités? El comité técnico seguramente va a ponderar la experiencia, también va a ponderar los logros sobresalientes, ¿no? Pues por ejemplo, si algún egresado de nuestra universidad estatal, de la UDG, pues fue acreedor a la medalla Mariano Otero, por ejemplo, y es un extraordinario abogado, jurista, aunque no tenga 50 años de edad, aunque sea joven, que esté en sus 30, pues seguramente tendrá una valoración relevante para poder aspirar a impartir justicia. Esos son algunos aspectos, pero sí la convocatoria pues va a señalar estos requisitos y plazos también, y se tiene que adjuntar un ensayo por cada aspirante. ¿Qué tal, Hamlet? Te saluda Jesús Estrada. Solo quería hacerte una pregunta justo en ese sentido, porque me parece que algunos de los opositores, digamos, lo que han señalado es que en ese proceso de preselección, digamos, de los que serán candidatos, es donde podría haber, digamos, que se cargue la balanza a favor del oficialismo, considerando, dicen, que ese filtro va a pasar por el Ejecutivo y el Legislativo, que dicen pues está dominado por el oficialismo, de manera que los que vayan a eventualmente a ser candidatos supuestamente pues serían afines a la Morena, digamos. El pase directo lo tienen los jueces y magistrados en función. Esos ni siquiera tienen que pasar por uno de los tres comités técnicos. Y ahí se va a establecer en la boleta quiénes son jueces que están en funciones. Si son personas que han cumplido con su deber, si son personas que han impartido justicia, si son personas que no han caído en actos de corrupción, que han tenido un trabajo limpio, pues por supuesto que el pueblo de México los va a poder valorar directamente, sin ninguna opinión. Es decir, los que están en este momento cumpliendo funciones de judicatura con la reforma, ¿pueden decir, bueno, yo sí quiero continuar, y ya tienen pase directo a la elección? Tienen pase directo a la boleta. A la boleta, y en la boleta se va a establecer que son jueces que están en función. Muy bien. Sí. Y ahí llegará la valoración, que además ahí la opinión también de los medios de comunicación y de las personas que han acudido a los tribunales pues va a ser muy importante, ¿no? A través de distintos medios de comunicación, en el caso de nuestro estado, pues se han revelado actos de corrupción por parte de diferentes juzgadores. Claro. Ahora, otro punto, objeción importante que he escuchado es que, pues, al someterlos a una elección por voto popular, pueden influir ciertos poderes fácticos. Muy sencillo, que el narco va a poner jueces y magistrados porque va a poner dinero o va a tener interés en respaldar, apoyar ciertos juzgadores. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Bueno, las entidades de fiscalización en nuestro país son muy robustas. Tendrá que haber un trabajo coordinado, como existe en otras materias, entre el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Bancaria de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera. Soy de la idea de que se revisen también las finanzas y el patrimonio de quienes aspiren a la judicatura. En otros países incluso se tiene que pasar por un tribunal de cuentas previamente a postularse para un cargo de elección popular, como sería ahora el caso de la judicatura. Y ahí, bueno, pues hay forma de rastrear todo el flujo de los recursos y parece que es una actividad que se tiene que monitorear. Y también, por supuesto, pues la población va a tener oportunidad de revisar los antecedentes de estos juzgadores y ahí se hace el cruce, cómo han emitido sus sentencias, cómo han estado actuando en los últimos años, sobre todo en materia penal. Así es. Otra crítica que ha lanzado la oposición es que esto encarece las elecciones y que va a ser muy difícil elegir a más de 1.500, 1.700 jueces y magistrados, Hamlet. Yo no veo complicación. Solo en nuestro estado, el 2 de junio, elegimos más de 2,000 cargos en nuestro estado. Y a nivel federal fueron más de 20,000. Entonces el instituto es capaz de eso y más. Elegir 1.600 juzgadores federales no es complicado. Además es gradual. La mitad va en el 25 y la mitad va en el 27. Y los poderes judiciales locales podrán renovarse también en el 25 o hasta el 27, pero ahí no es una obligación ir mitad y mitad. Se pueden esperar hasta el 2027. Yo creo que la mayoría de los constituyentes locales van a preferir esperar a ver cómo se desarrolla la elección del 2025 a nivel federal y luego la como siguiente. un piloto y después hacerlo en el 27 con esta experiencia. Así y es. si consideras que hay 6,000 jueces locales en el país y cerca de 1.500 federales, pues estarías hablando de que solamente el 20% de los jueces de todo el país serían electos en 2025, salvo que algún estado se aviente a hacerlo al mismo tiempo de la federación en el 25. Pero yo creo que la mayoría se va a esperar al 27. Hamlet, hay otra parte importante de preguntas que queremos hacerte sobre lo que sigue, pues, la acción de que interpuso un juzgado del estado de Colima hoy que supuestamente llama a que no se publique en el diario oficial. Pero quería pedirte si nos esperas un minuto porque tenemos que hacer un corte de identificación de la estación y volver con esta para que nos ayudes a despejar esta pregunta. Con gusto. Gracias. Vamos a esta pausa y volvemos. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 FM. www.radio.udg.mx. 50. Gracias por seguir con nosotros, Cosa Pública 2.0, y doblemente agradecidos con Hamlet García Almaguer, exdiputado federal de Morena, actual consejero nacional de este partido, por permanecer en línea con nosotros para que nos ayude a despejar todas las dudas que hay sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Hamlet, hay un tribunal federal de Colima que ordenó al Poder Ejecutivo no publicar la reforma judicial en el diario oficial de la Federación. Esta es una acción, tú me dirás exactamente si es un amparo, es una suspensión, de qué se trata, que se suman a otras dos que se habían emitido antes, pero que fueron ignorados por la Cámara. ¿Qué posibilidades hay de que, los juzgados traten de impedir y logren impedir aplicar la reforma al Poder Judicial? Bueno, si recordamos, están estos 24 pasos para la reforma, ¿no?, que hemos hablado. Comisiones de Cámara y Senado, sus plenos, por supuesto, después por lo menos 17 legislaturas locales, ahí tienen 21, sanción 22, promulgación 23, publicación en el diario oficial de la Federación, por lo menos son 24 pasos. Ajá. Entonces los jueces hicieron una estrategia donde primero dictaron una suspensión para que no se discutiera en el pleno de la Cámara, recordarás. Así es. Luego otro juez dictó una suspensión para que después de discutirse en el pleno de la Cámara y del Senado, no bajara a las legislaturas locales. Sí. De ahí, por ejemplo, se tomó la legislatura de Chihuahua para negarse a discutir esta reforma constitucional. No dijo sí ni no,
nada más dijo no la puedo discutir porque hay una suspensión, y así iba a enviar la comunicación acá al Congreso Senado de la Unión. Uh-huh. Y ahora este tercer juez pues se fue al último paso, que es precisamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual ya es ridículo. Pero además mencionar quién es este magistrado. Es uno de los que intentó dar portazo en el Congreso de Colima. Es el magistrado Martín Rubio Padilla. Había fake news por ahí, noticias falsas por ahí en redes sociales, porque decían que los policías que estaban resguardando el Congreso del Estado lo habían golpeado, porque había fotos de que estaba en el suelo con sangre en el rostro. Uh-huh. Hay un video que también está en redes sociales, donde se observa que precisamente del contingente de personas que querían dar portazo en el Congreso de Colima, lanzaron una roca o ladrillo que pretendía chocar en contra de la cabeza de uno de los elementos policiales. Sin embargo, pues fue un mal tirador, y a quien le pegó en el rostro fue al magistrado Padilla. De tal forma que ahora, pues seguramente con esa molestia y desesperación de haber intentado incluso usar la violencia para irrumpir en el Congreso de Colima, pues lo más fácil para él es dictar esta suspensión desesperada. Pero mis compañeras y compañeros legisladores sabiamente han determinado pues no tomar en consideración esta suspensión por falta de competencias para suspender al constituyente federal. ¿Qué hay de las otras posibilidades? Por ejemplo, el Partido Acción Nacional habla de una acción de inconstitucionalidad. ¿La puede interponer? ¿Cuál sería el recurso? ¿Y qué pasa si en la Corte decide revisar la legalidad de la aprobación de la reforma al Poder Judicial? Pues primero serían juez y parte. Habría conflicto de interés. Segundo, pues las reformas constitucionales no son revisables, pero vamos abordando caso por caso. Así es. Dentro de los medios de control constitucional, primero está el amparo, este puede ser individual o colectivo, y el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, establece que es improcedente en contra de reformas constitucionales. Después está la acción de inconstitucionalidad, que está diseñada para minorías parlamentarias y efectivamente para los partidos políticos. En cuanto a las minorías parlamentarias, se requiere 1/3 de los integrantes, no de los presentes, sino de los integrantes de la Cámara o del Senado. En la Cámara no tienen esos números, en el Senado dependería si logran la firma del senador de MC Barreda, el senador escapista que no estuvo el día de la discusión en la Cámara Alta, y del senador Yunes, a quien ya expulsaron del PAN. Uh-huh. Me parece poco inteligente haberlo expulsado porque están perdiendo esa firma que necesitan desesperadamente para poder promover si quieren el recurso. Entonces, si no reúnen las firmas, la acción de inconstitucionalidad no pasaría. Tercero, los partidos políticos tienen facultades para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas electorales, pero para un sistema de partidos, no normas que no toman en cuenta el sistema de partidos. Por ejemplo, en esta reforma se establece claramente que los partidos políticos no pueden participar, ni siquiera con voz no pueden estar en las discusiones del Consejo General del INE sobre los acuerdos y las reglas para la elección de jueces. Hay 2 asientos en el INE que están relacionados con los partidos políticos, uno por cada instituto que tiene registro y el otro por cada bancada que está en el Congreso. Cuando se discuta la reforma judicial a través de acuerdos en el INE para las reglas, ni puede estar el representante de la bancada, ni puede estar el representante del partido. O sea, es un proceso que está alejado de los partidos. Entonces, me parece que sería improcedente esta acción de inconstitucionalidad de los partidos políticos. Y podría promover también controversia constitucional los gobernadores o alcaldes. Los alcaldes no tendrían competencia porque el Poder Judicial Federal ni el Poder Judicial Estatal tiene un nivel municipal. Solo tiene 2 dimensiones, la dimensión federal y la dimensión estatal. Uh-huh. Podría promoverla el gobernador del estado si considerara que se están invadiendo sus competencias, o la legislatura estatal del Congreso de Jalisco, pero no hay invasión, por lo que te he comentado anteriormente. En la reforma se establece en el artículo 116 constitucional que va a ser cada constituyente estatal el que va a definir las reglas de cómo se eligen a sus jueces y magistrados estatales. Y por eso fue tan importante que respetáramos en esta reforma federal esta dimensión estatal, que no invadiéramos las competencias de las entidades federativas, sino que sea cada entidad el que diseñe, conforme a ciertos parámetros, su sistema de elección local.
Entonces, la Corte, tú ves muy difícil entonces que llegue a la Corte como a no cámara revisora, como poder revisor de esta aprobación de la reforma. Sí, y además prácticamente la totalidad de los ministros ya se han manifestado a favor o en contra de la reforma. Prácticamente todos están impedidos. La ministra Norma Piña, por ejemplo, habló de un derrumbe del Poder Judicial. Y el ministro Luis María Aguilar y el ministro Lainez pues hablaron en contra de la reforma. Yasmín Esquivel se mostró a favor. Lenia Batres también. Loreta Ortiz y Lenia Batres. O sea, yo no encuentro un ministro que no esté impedido para hablar de este punto, para discutirlo, porque ya adelantaron su criterio. Pero solamente con estas opiniones ya estarían impedidos legalmente para, sí, claro, para votar. Eso es. Sí, están adelantando el criterio. Hamlet Almaguer, entonces con lo que comentas, digamos, en este caso, ¿procedería o no lo que, por ejemplo, anunció el gobernador Enrique Alfaro, que Jalisco posiblemente están analizando la vía jurídica para tratar de frenar, digamos, desde el gobierno del estado la aprobación de la reforma? Que la presente para que sea su último ridículo antes de dejar el gobierno del estado. Hamlet. Perdón, pero en caso de que Enrique Alfaro u otro gobernador la presentaran, la tienen que revisar los ministros de la Corte, Mira, ¿no? Enrique Alfaro debería tener un poco de inteligencia a pocos días de irse, como la tuvo el gobernador de Durango, que es un gobernador opositor. En el Congreso del Estado de Durango, Moreno no tiene mayoría, porque además la Constitución local te exige una mayoría calificada de 18 votos para aprobar reformas constitucionales locales o federales. Uh-huh. Hay otras que te piden la mitad más uno, sí, pero allá es 2/3. Entonces, los diputados del PRI, los 7 diputados del PRI, votaron a favor de la reforma judicial en el Congreso de Durango. Y para mí esa es una señal de la oposición, por supuesto del Congreso, pero también del gobernador, que es opositor, de paz y de cordialidad y de entendimiento con la federación. Pero si Enrique Alfaro quiere seguir peleando con la federación hasta el último día de su mandato, pues adelante, va a ser el ridículo. Hamlet, una última duda sobre los procedimientos que ha habido. En el caso esto de lo de las jueces de Morelos y de Chiapas que comentaste hace rato, que ordenaron en su momento a través de un amparo o una suspensión que no se discutiera la reforma y después que no se publicara o no se discutiera en los congresos, ¿eso, digamos, del no haberlo acatado no va a traer consecuencias para el legislativo? No, porque son suspensiones dictadas en contra del texto constitucional, son ilegítimas, tienen conflicto de interés, eran improcedentes las demandas y además no podían conocer del asunto por tener este impedimento. ¿Esta suspensión que se anuncia hoy desde Colima está en la misma circunstancia? Sí, claro, es lo mismo. Mira, para poner un paralelo, es como si se presentara una iniciativa de reforma, como va a pasar, para eliminar la reelección. Y los diputados y senadores dijeran no, porque va a vulnerar nuestros derechos a reelegirnos. Uh-huh. Y no queremos que pase y no queremos que camine. Pues por supuesto que existe un conflicto evidente de interés. Así están los jueces con la pérdida de sus privilegios, lujos y excesos. Deberían de tener el decoro de no pronunciarse en este caso. Ya finalmente, bueno, la verdad es que hay muchas dudas, pero nos va a dar el tiempo también para permitirte regresar a la sesión del Senado o las actividades en el Senado. Ya terminó, pero nos vamos a la Cámara. Exacto. Bueno, brevemente, ¿cuáles, digamos, los plazos que siguen una vez que se publica? ¿Hasta cuándo estarían en funciones los ministros? ¿Cuándo empezaría, digamos, a funcionar el nuevo Poder Judicial? Sí, ellos se quedan hasta el último de agosto, salvo los que tengan vencimiento del término. Último de María Aguilar ya se va en una semana. Pero el último de agosto del próximo año. Exactamente, uh-huh. Del 2025. Sí. Entre tanto se desarrolla el proceso electivo, pues ellos seguirían en función. O sea, no hubo cedillazo. No, la reforma no destituye a los ministros que están en función. Y pueden decidir si compiten o no en este proceso. Ya una parte de ellos ha dicho que no, otros han manifestado que sí están interesados en participar. Y lo mismo va a ocurrir con los jueces y magistrados, salvo que ellos declinen la participación, tienen este pase directo que te comenté, y aún si perdieran la elección, pues continuarían en funciones hasta el último día de agosto del 2025. Con esta larga explicación que nos has dado, entonces tú descartas cualquier obstáculo para que entre en vigor la reforma del Poder Judicial. Esta reforma es un mandato popular y fue validada en estos congresos locales. Fíjate cómo es de
complejo el constituyente, que requiere del debate de cerca de 2,000 personas, 500 diputados, 128 senadores, 628. Y luego tiene cerca de 1,300 diputados locales. En algunos congresos decidieron no participar, no discutir, en otros sí lo hicieron, pero potencialmente deliberación, discusión, voto, 2,000 personas tienen que opinar sobre una reforma a nuestra Constitución. Entonces es un proceso que ha sido pulcro, se ha cuidado y pues ya está en su última etapa y vamos a tener reforma judicial. Hamlet, una última pregunta rápidamente de mi parte es, el tema de leyes secundarias de esta reforma, ¿se van a discutir? ¿Hay planteamiento para cuándo? La reforma establece una delegación de facultades en el Consejo General de Línea para que emita todos los acuerdos para llevar a cabo la elección. Sí hay aspectos que requieren modificaciones en ley secundaria, por ejemplo la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Hay una ley también del servicio de carrera, leyes de remuneraciones, leyes procesales. Acabamos de sacar, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tendrá que haber algunos ajustes, pero por supuesto puede ser a la par del proceso electivo. Total, tenemos prácticamente un año. El año siguiente, muy bien. Muchísimas gracias, Hamlet García Almaguer, por atender en esta llamada todas estas dudas, todas estas preguntas, interrogantes que existen y por despejarlas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Igualmente, buena tarde, Hamlet García Almaguer, exdiputado federal de Morena, actualmente consejero nacional del partido. Pues muy claro, seguramente hay más interrogantes, pero las iremos despejando conforme pasen los días. Vamos a una pausa y regresamos.